Bien, pues habíamos esperado esta pausa para poder escuchar completa toda la argumentación del diputado David Pérez Tejada. Ahora sí. Muchas gracias. Es que ya se iba a aventar y se le acabó la carretera. Pues, mi opinión como legislador federal, como habitante de la frontera, como empresario también, ¿no? Miembro de muchos organismos empresariales. Comentarle, don Rafael, y a mis compañeros diputados, se han vertido aquí comentarios muy interesantes. Por supuesto que difiero que nos encontramos en un preámbulo de crisis económica. Depende de muchos factores internacionales. Volvemos a lo mismo de lo económico, de temas de oferta y demanda. Hay una sobreoferta ahorita del tema del petróleo. Y bien se preguntaba el diputado Jorrín, él decía, ¿por qué en su momento no hace unos meses hubo estas medidas? Pues no lo sabía porque en el momento que aprobamos el presupuesto, en ese momento los precios del petróleo y la producción internacional se encontraban en ciertos niveles. No, como decía mi amigo diputado Charleston, nos tuvimos que apretar el cinturón empezando este año, porque vimos, y fíjense, fueron dos medidas muy buenas que realizó el gobierno federal. Número uno, haber contratado los seguros de cobertura para el precio del petróleo. Imagínense que no lo hubiéramos hecho, estuviéramos en otra situación totalmente distinta y ya estarían casi quemando el edificio de la Secretaría de Hacienda. Ese es el número uno que hay que, pues no sé si agradecer o ahí está la prueba del buen manejo de las finanzas públicas del gobierno federal. Número dos, este recorte presupuestario. ¿Por qué? Porque los seguros de cobertura están hasta el mes de noviembre. Entonces, a partir de ahí hay que ver qué va a pasar, cómo se va a comportar el mercado internacional. A partir de ello, y estoy totalmente de acuerdo con la diputada Lilia Aguilar, lo que dice, oye, hay que empezar también por aquí, pues hay que ver. De hecho, se han tomado medidas en la Junta de Coordinación Política, ustedes lo han vivido, nosotros como diputados, ¿quieres ir a algún viaje de alguna comisión de grupo de amistad? No hay vuelos permitidos, no hay viáticos, no hay tal cosa, no sé si ustedes les den esas prestaciones, pero en realidad también nosotros como órgano legislativo hemos tomado medidas de ajuste presupuestario y como bien comentabas tú, muchos fueron de las que anunció el secretario de Hacienda de gasto corriente, temas de comunicación social, temas de empleados que están contratados por honorarios. Entonces todo eso fue bien visto por muchos sectores, ¿no? Yo únicamente cerrar con esa parte, el tema del tipo de cambio yo lo considero estable, nosotros somos de frontera, somos economías dolarizadas, no estamos en crisis. El tema de la gasolina, ahorita estamos peleando porque toda la franja fronteriza tenga los precios homologados también, tanto frontera sur como frontera norte. Tenemos cerca de 3, 4 pesos hasta más barato, porque sí, como comentaba Lilia, necesitamos tener ventajas comparativas y mayor competitividad en relación a otros puntos y a otras regiones del país. Entonces, son medidas buenas. No creo que estemos en crisis, la opinión personal de David Pérez Tejada. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, diputado Angulo, ¿hay crisis? ¿No hay crisis? ¿Qué es una crisis? Hay una pésima conducción económica en el país. Pésima política y económica, pero estamos hablando de economía. Y me voy a explicar. Por alguna razón, que yo creo que fue una coyuntura política del Congreso y la reforma energética, el gobierno hizo una alianza con parte de la izquierda, principalmente el PRD, para los efectos de hacer una reforma fiscal que nos ha venido a dar en la torre. A ver, eso me interesa mucho, sí, diputado, porque yo recuerdo, incluso en alguno de estos programas, cuando se habló de la reforma fiscal, sí, la tenaz, por no decir feroz, oposición del Partido Acción Nacional a esa reforma fiscal, no a una reforma fiscal, sino a esa. Sí. Entonces, ustedes dijeron que esa reforma iba a tener resultados contraproducentes. Y yo pregunto, ¿esta situación actual se debe a la reforma fiscal o a la caída del precio del petróleo? En muchos sí, y me voy a explicar.
La reforma fiscal tiene una visión eminentemente recaudatoria, que es quítale el dinero de la bolsa de los mexicanos para que el gobierno sea el que tenga el dinero en lugar de los mexicanos. ¿Verdad? Entonces, mientras más dinero tenga el gobierno es muy buen distribuidor de riqueza. Y tenemos 475 mil millones de pesos en diferentes programas asistenciales, ¿verdad? Okay. Eso no genera riqueza, esos son paliativos, no generan riqueza. Lo que genera riqueza es dejarle el dinero en la bolsa de los mexicanos emprendedores que generen riqueza. Y generan votos. No, generan votos los asistenciales, los otros no generan votos, generan riqueza, y al generar riqueza se independiza el ciudadano de la corporativización del sistema que ya maneja muy bien el régimen. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, debo decir lo siguiente, ¿ok? Como se le quita dinero a la bolsa de los mexicanos y aún se le quita más dinero en la bolsa de los mexicanos a través de tener un diferencial en los precios de los energéticos que en el resto del mundo han bajado exponencialmente y en México se mantienen no bajos, subieron de precio, en enero subieron los precios de los energéticos ya cuando habían bajado exponencialmente en el resto del mundo, quiere decir que el gobierno sigue sacándole dinero a los mexicanos de su bolsa para que lo va a distribuir y va a generar un crecimiento económico. Está produciendo el efecto totalmente contrario. Y además, ya que lo mencionó el diputado Pérez Tejada, quiero mencionar una situación de las famosas coberturas. Yo tengo mis serias dudas de las famosas coberturas, porque esas no son más que ventas de futuros. Y esas ventas de futuros, si tuvieron éxito, no debieron de haber tenido el gran efecto del gobierno de hacer esa reducción tan escandalosa, bueno, no escandalosa porque es como 1.6% del PIB, ¿no? ¿Verdad? Pero una reducción fuerte. Pero lo que más afecta a esa reducción es lo productivo, que es Comisión Federal de Electricidad y la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos, que eso no nos va a generar más riqueza. El gasto, el recorte del gasto que está haciendo el gobierno es un recorte de recortes, no es un recorte que produzca ningún tipo de efecto de generación de riqueza ni de hacer que la economía reaccione hacia arriba. Pues entonces el asunto se ve muy difícil. Se ve muy feo. Difícil. Yo creo que en este momento no tenemos una crisis así de que se está viniendo el país encima. Coincido con mis compañeros del Verde y del PRI, pero sí se está previendo una crisis con ese recorte. A mí me parece que hablamos a veces de una manera un poco imprecisa, ¿no? Somos de veras, como dijo Café Tacuba o uno de esos, somos los hijos de la crisis. ¿O qué somos? Producto de ella, ¿verdad? Permítame explicarle. ¿Cómo vemos la crisis los que recorremos el país y los que recorremos las comunidades? Usted se encuentra en un semáforo, en una colonia, váyase a Iztapalapa o váyase a una esquina de Acapulco o váyase usted a una esquina en el estado de Morelos, en Cuernavaca o en Cuautla y se va a encontrar profesionistas que terminaron la universidad y están limpiando parabrisas. Eso es crisis. Váyase usted a un hospital general. Pero los limpian muy bien. Los limpian mejor, a lo mejor no, pero váyase usted a un hospital municipal y no hay medicamentos y la gente duerme en la calle, no hay albergues para ellos, no hay medicamento, eso es crisis. Váyase usted al mercado y encuentra niños cargando bultos porque no tienen para comer, eso es crisis. Y váyase usted a buscar a los jóvenes y haga un llamado a ver cuántos quieren empleo y no hay empleo para los jóvenes y tampoco para los que tienen más de 50 años, eso es crisis. Si me dicen que viven en un país en donde no hay pobres y donde no hay crisis, donde no existen estos fenómenos, entonces estamos viviendo en otro país. ¿Hay crisis en México? Sí, sí la hay y tenemos que cambiar la estructura de la política. Eso que usted me dice, diputado, ¿es crisis o es pobreza endémica? Crónica. Porque si revisamos la historia, pues creo que este siempre ha sido un país pobre, ¿no? Digo, estamos condenados. Machismo nacionalista. No tenemos que estar condenados a eso. Sí, no, yo no sé si estemos condenados o no, pero de que empezamos, del virreinato para acá, nunca he sabido yo que este país sea una potencia. Bueno. De veras, este país tiene dueño. Así como el Vaticano tiene dueño, sí. como Cuba tiene dueño. Tiene pocos dueños. Como 100,000 dueños.
Como 100,000. Bueno, pues mientras los 100,000 dueños de México, no, decía que los 300 y algunos más, decía, ¿no? La columna del Duque de Otranto. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, gracias por sus sugerencias, gracias por sus cartas, sus mensajes, sus No me dejó Twitter cerrar, y todo señor eso. conductor. Por favor. Y además, soy la única dama aquí y no me ha dejado hablar adecuadamente. Ahora que hay machismo latente en este país como crisis recurrente, entonces. No, a mí como eso del machismo no me toca. Yo, si me permite cerrar. Sí, Yo cedo mi pero- lugar para que mi amiga la diputada Pero ahorita Lilia, por mismo, favor. pues, no solamente cerrar, abrir el próximo programa, lo que sea. Bueno, yo nada más con comentarios muy generales. Me parece, e insisto y lo reitero, me parece que han sido adecuados ciertos recortes que ha hecho el gobierno federal, pero me parece que han quedado cortos. Decir que solamente vamos a ajustar el 10% en comunicación social de la Presidencia de la República, que solamente vamos a recortar el 10% en sueldos y salarios de los altos funcionarios en este país y que eso es suficiente, pero al mismo tiempo estamos recortando casi 50 y tantos mil millones de pesos en programas sociales, pues me parece que el gobierno debería de hacer una revaloración de dónde debe de hacer los ajustes y el gasto corriente es el lugar donde debe de hacerlo. Recordemos cuáles fueron los preámbulos de la crisis del tequila. La crisis del tequila estuvo sellada no solamente por aquella crisis que vino de fuera y los capitales golondrinos, sino por una gran inestabilidad política. Este país se ha enfrentado a una inestabilidad política que el gobierno debe de hacer frente y no hablar solamente de números o de tipo de cambio. Tenemos que hacer frente a la crisis y a la falta de credibilidad que ha dado el caso de Ayotzinapa, de las desapariciones forzadas, el caso de la falta de Estado de Derecho y sobre todo el gran caso de impunidad que existe en este país. Eso, y lo ha dicho el mismo secretario de Hacienda, en efecto afecta no solamente en la percepción para inversión que tiene este país, sino afecta a la economía en general de este país. Por lo demás, bueno, pues el Banco de México también tendrá que hacer ajustes en su política monetaria para que a los mexicanos, si hay o no hay crisis en el futuro, no nos peguen los bolsillos. Esa es la responsabilidad del gobierno y ojalá en eso nos pongamos de acuerdo. Y si me permite nada más Pues agradecer, si yo se don lo Rafael. permito, lo que no se lo permite es el reloj, pero por mí, solamente pues, agradecerle por mí nos y obviamente, seguimos. Con mis compañeros diputados, tal vez no coincidamos en todo, respeto todas las posiciones y obviamente comentar que nosotros vemos medidas responsables, medidas que se toman a tiempo y sobre todo que van acompañadas no solamente en ajustes en el gasto, sino en medidas que van más allá para revisar cómo está gastando un gobierno y cómo se debe de eficientar precisamente ese gasto. Si hay y existen estados o localidades, nadie puede darse la vuelta y taparse los ojos ante realidades que en efecto viven millones de mexicanos. Pero como mencionaba nuestro compañero diputado, existen zonas, existen localidades como las que él mencionó, hay que ver qué están haciendo también los gobiernos locales para impulsar la productividad, para impulsar el empleo y para impulsar la educación en esas entidades que él mencionó. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a usted por su acompañamiento, por estar aquí y aquí estaremos la próxima semana. Muchas gracias.